Iniciamos Trifulca del día 1 de diciembre de 2025, hoy con Salva Martín, Alejandro Ruiz y Miguel Ángel Burgos, analizando ese empate del Real Madrid en Girona, tercero consecutivo en Liga, pierde el liderato, un punto por debajo del Barça. Y como siempre os digo, gracias a todos los que estáis aquí, no solo en directo, sino también viendo el vídeo bajo demanda, darle a like al vídeo, suscribiros los que no estéis suscritos, pero sobre todo darle like. Venga, dale a like que no cuesta nada. Venga, dale, a ver. Muy bien hecho. Y si alguno quiere aportar su granito de arena económico, ya sabéis, apoyar al córner de Rubén Martín con alguna donación siempre será bien recibida. Chicos, de Alejandro ya he hablado, así que Alejandro me sé más o menos sus sensaciones. Quiero preguntar primero al resto. Salva, sensaciones después de lo de ayer y después de unas cuantas horas, que a lo mejor ha cambiado algo. Yo creo que esto es como cuando te pillas un rebote importante y en frío casi es peor, ¿no? La verdad que cada vez casi da más reparo de ver que no funciona, de ver que por mucha probatura que hace Xavi, creo que ayer fue una especie de 4-1-4-1, ha probado el 4-3-3, comenzó con sus tres centrales, 4-4-2, 4-2-3-1 y la cosa sigue sin funcionar. Sobre todo lo que sentimos o lo que puede sentir el madridista es desazón, ¿no? Porque por muchas vueltas que se le da, hay evidentes culpas repartidas entre el entrenador que no encuentra el equipo y tampoco las soluciones durante el partido. Es fácil señalar que ayer, si metes a Gonzalo y quitas a Trent, es un poco contradictorio, por ejemplo, y los jugadores que tanto que hay muchos que físicamente o mentalmente o de juego no están en su mejor momento y tampoco encuentran el lugar en el esquema de Xavi, así que perspectivas negras, así que totalmente decepcionado y con desazón de si el futuro puede tener solución. Bueno, antes de nada, quiero dar las gracias a Claudia, que ha hecho su donación, como siempre está aquí. Muchas gracias a Claudia, de verdad, de corazón. También a Mary Zabay, que se ha suscrito con Prime por cuarto mes consecutivo, así que gracias de corazón. Yo os agradezco un montón. Ese tipo de cosas, la gente que se tira mucho tiempo, de verdad, muchas gracias. Y también a mi grande Claudia, que como siempre lo voy a poner aquí, a ver si puedo poner su sonido, porque es que hoy no sé por qué esto se me ha quedado como medio roto. A ver, no, pues no tengo los sonidos hoy del sur, lo siento, chicos. Antes lo he podido poner, pero hoy no sé por qué no, se me ha ido todo. Así que gracias a las dos, de verdad, de corazón, por ese pedazo de donación. Muchas gracias. Miguel, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué crees que ha pasado? Bueno, la verdad ¿O qué es está que pasando, más que nada? la verdad es que es complicado analizar todo lo que está pasando, ¿no? Porque al final no deja de ser un mes de noviembre bastante trágico en todos los sentidos, ¿no? Al final, después de ese clásico que ganas, que al final terminas sufriendo, ¿no? Pero que lo terminas ganando y dando un golpe encima de la mesa en 3 partidos, en 3 salidas, se te reduce la diferencia y ahora estás por debajo, ¿no? Del conjunto de azulgrana. Entonces, desde el punto de vista de puntuación es trágico. Y luego, en cuanto a las sensaciones, yo lo que he comentado siempre con compañeros, con amigos, es que este mes ha sido un mes de total involución. O sea, el Real Madrid, todo lo que había aprendido con Xabi Alonso, lo ha desaprendido en cuestión de 3-4 partidos. Y es algo que a mí me cuesta entender, la verdad. De todas maneras, yo más que en el aspecto táctico, que evidentemente pues tiene mucha explicación, porque al final es lo que ha hecho Salva. Xabi Alonso está intentando todos los esquemas posibles, que si 3 centrales, que si 4-3-3, que si 4-2-3-1, ayer el 4-1-4-1, pero a mí me voy a centrar un poco más en el emocional porque me estoy encontrando un Real Madrid que ya cada vez me recuerda más al de la temporada pasada, desde el punto de vista de que cada vez que yo me siento a ver al Madrid, siento que cada vez va a ser peor partido. Es algo que no esperaba esta temporada, esperaba un síntoma de mejoría global y lo que siento es lo contrario. O sea, siento de verdad que estamos como la temporada pasada y que cada partido que me siento a ver pues, me sorprende con más cosas incoherentes. Ayer, lo mismo de Rodrigo, pero también cuando entró Gonzalo, es que no tenía ningún sentido que quitar a Trent Alexander-Arnold. O sea, si tú metes a un rematador, no puedes quitar a tu centrador. Entonces, al final sí que estoy un poco disgustado, bueno, sí, un poco, pues eso, en busca de soluciones, porque ahora mismo la verdad que lo veo complicado porque no veo soluciones sencillas, la verdad.
Ujú. Bueno, dar las gracias otra vez. O sea, ha habido donaciones de nuevo. Pau Monge por ahí nos va. Y mañana empate o victoria Atlético. Yo siempre todo lo que sea perder el Barça bien. Y luego Harold tiene un mensaje directo para Alejandro. Ya sabes que siempre tienes admiradores y detractores. Y dice: Alejandro, llévate el muertazo de Camavinga a otro equipo y tráenos 50 kilos, por favor. Bueno, fíjate, más que por lo de Harold, a Harold y a Pau les agradezco un montón la donación. Te pregunto, porque antes estaba hablando, Alejandro, ¿dónde pones tú más el foco? Porque claro, muchos les gusta señalar a Xavi, otros quieren señalar a los jugadores, otro a la planificación, pero a mí me da la sensación de que esto es como un cóctel, ¿no? Es un cóctel en el que todo está fallando porque por mucho que a mí me encante, por ejemplo, tener un medio centro organizador, a mí me cuesta pensar que si ahora nos ponen a Cross Prime, todos los males del Madrid se solucionarían. No lo creo. O sea, evidentemente ayudaría. Claro que sí. Si tienes a un jugador de la calidad de Kroos, te ayuda. Esto es como si al Madrid le faltara a Kylian Mbappé, ¿no? Le faltaría gol, evidentemente. Te ayuda, ¿no? Kylian Mbappé más gol. Pero realmente, ¿dónde señalas tú el problema de este Real Madrid? Yo creo que el problema principal es que este año era un año de construir un camino claro, una identidad clara, y a primera de cambio hemos visto que ese camino ha cogido un atajo para diferentes lados. Yo creo que todos veíamos que había una línea bastante coherente en lo que quería proponer, en lo que quería construir Xabi Alonso en el Mundial de Clubes, en lo que quería construir al inicio de temporada, con ideas innovadoras, con una nueva propuesta de juego, con su sello en algunas cosas. Evidentemente en el Real Madrid no puedes aplicar y replicar lo que hacías en el Bayer Leverkusen, pero se veía un equipo que quería trabajar como Xabi Alonso. Y yo insisto mucho en esto y a riesgo de ser pesado, pero yo creo que realmente es el punto en el que todo cambió, y es el Wanda Metropolitano. Ahí parece que cambió todo a nivel emocional, cambió todo a nivel discurso deportivo, cambió todo, y ahí vimos que el Real Madrid cogía un atajo totalmente diferente. Incluso las victorias que han llegado después han llegado por una vía diferente a lo que veíamos al principio de temporada. Y yo creo que el madridismo está con poca esperanza de cara a esta temporada y de cara al futuro de Xabi Alonso en el Real Madrid, porque no hemos visto una coherencia que sí que esperábamos cuando el Real Madrid le entregó las llaves del club. Yo creo que a estas alturas todo el mundo podríamos comprar perfectamente que construyendo un camino nuevo, diferente y un proyecto ganador podrían llegar derrotas, podrían llegar malos partidos, pero lo que le pedimos es coherencia, valentía, y pedimos una idea más o menos clara y ejecutar esa idea y ese plan, que al final es lo que, por ejemplo, la temporada pasada hizo Hansi Flick y le fue muy bien. Construir con un plan, a pesar de que pueden llegar mal dadas, insistir en ese plan, y a partir de ahí puedes llegar a cosechar buenos resultados deportivos y poder construir de cara al futuro. Y la sensación es que el Real Madrid está pegando bandazos. Xabi Alonso no sabe lo que quiere, creo que ha desconectado a buena parte de la plantilla porque no se creen exactamente hacia dónde quiere ir el entrenador, y eso es una responsabilidad de Xabi Alonso también. Y luego se junta con un grupo de jugadores que, para mí, muchísimos de ellos, muchos de los que tienen mucha jerarquía en ese vestuario y los que tienen que dar un paso al frente, no lo han dado. No lo han dado ni deportivamente ni anímicamente en el vestuario. Entonces es un cóctel molotov que, si juntamos con que la planificación deportiva lleva años que está dejando a deber, porque este verano se han solucionado algunos problemas en la línea defensiva, pero han dejado descuidado otra vez el centro del campo, que es una amalgama de jugadores que no son capaces de generar ni la más mínima sinergia entre ellos. Entonces lo que tenemos es un panorama desolador. Y aquí yo, sinceramente, quiero pegarle más palo a Xabi Alonso, quiero culpar a Xabi Alonso de decir, tú te has encontrado con este panorama. Cuando habló con el club en verano, él sabía con lo que iba a trabajar. No creo que el equipo que tiene Xabi Alonso se vaya mucho de lo que el club le dijo que iba a tener. Quizá una pieza ha podido bailar, pero poco más. Y creo que esa pieza que le podrían haber traído podría haber sido muy importante, pero no tan absolutamente determinante como para que veamos un equipo que no se parezca en nada a lo que él prometió. Entonces, en este panorama, en esta temporada, yo creo que va a ser otra vez un juego de mínimos, y el madridista se va a tener que acostumbrar a que si se gana algo, va a ser otra vez desde la solidez que te puede dar Courtois, que el equipo gane cierta continuidad y deje de conceder goles gratis como está concediendo, y que arriba el de siempre consiga facturar 50-60 goles, y a partir de ahí tiramos la monedita al aire y a ver qué sale. Pero desde luego, yo sí tengo que ver a este Real Madrid competir contra la élite europea. El otro día, sin ir más lejos, pude ver el Chelsea contra el Barça o el Bayern contra el Arsenal. El Real Madrid está a años luz de este tipo de equipos en cuanto a idea, propuesta, ambición y ejecución. Uh-huh.
Estaba dando a Alejandro una frase que he leído también aquí en el chat antes que entráis vosotros, que era que el Metropolitano cambió todo. Pero ¿por qué puede cambiar tanto? ¿Cómo puede cambiar tanto un partido? ¿Cómo puede hacer tanto daño? Porque entonces estamos hablando de que hay algo que va más allá del fútbol, ¿no? Va de equipo, va de conjunto, va de familia, ¿no? Va de sensación en el vestuario, de no convencer o de rebeldía, ¿no? De algunos. Salva, ¿tú cómo lo analizas esto? Yo estoy de acuerdo, ese parece, visto ya, tenemos un poquito más de perspectiva desde que empezó la liga, estamos a 1 de diciembre, en octubre, en noviembre, decíamos, bueno, hay que esperar tal, pero visto ya un poquito de perspectiva, parece que ese fue el punto en el que no cuadraron ciertas cosas, entraron ciertas prisas y se cogieron atajos que no están siendo los adecuados. Yo estoy de acuerdo con el análisis que estamos haciendo. Al final, tu principal pecado tiene que ser o es no tener una idea, ¿no? Porque a día de hoy lo que tenemos claro es que no sabemos en el siguiente partido, el miércoles en Bilbao, qué probatura nueva hará Xabi Alonso. No sabemos con qué sistema saldrá o con qué idea saldrá, en defender arriba o por tercios, o en bloque bajo, en bloque alto, perdón, en bloque de pisos. No sabemos qué idea hará, pero sí tenemos ya esa idea de que tampoco funcionará. Y eso es tremendo, ¿no? Ya se pierde cierta ilusión también, ¿no? Y también hay otra clave, es que tenemos ya más o menos claro lo que no está funcionando ni la solidez defensiva, el equipo no atrás, sino el sistema es un coladero total, la fluidez de fútbol falla también, cuando llegan a 3/4 se apagan las luces generalmente y solo los de siempre terminan solucionando. No sabemos lo que funciona, pero es que tampoco sabemos lo que quiere ser. Si es que ese es el gran problema. El gran problema es que no sabemos lo que quiere ser el equipo, ¿no? Porque si quiere ser una cosa, queremos ser un equipo que cambie el rumbo totalmente del año pasado y vaya a buscar al resto arriba, sumarse a eso que paninquitamente se llama el fútbol moderno y esa depresión alta y ese juego que combina lo físico con lo táctico, tal y cual. Bueno, pues de acuerdo, pues como decía Alejandro, tendremos un periodo de transición en que, aunque seas el Madrid, razonablemente admites alguna caída, ¿no? Pero cuando no tienes una liana a la que agarrarte, el fango está muy cerca y terminas manchándote siempre. Se olvidó muy rápido la victoria de Barcelona. La del Metropolitano parece que dejó más huella de la que a priori... Aquí quiero hacer un inciso, porque para mí, yo lo he comentado muchas veces, para mí la victoria del Clásico está muy sobrevalorada por el madridista. Sí, eso, ahí voy. Pues yo no estoy de acuerdo, ¿eh? Yo no estoy de acuerdo. Yo más que nada... Claro. Pero yo hablo por el rival, ¿eh? No hablo por el rival, ¿eh? Quiero explicarlo. Ha quedado ya, digamos, ya finiquitada casi. La diferencia entre ese Barça y el Barça del año pasado es abismal, ¿vale? Yo no estoy de acuerdo, pero yo hay ciertas cosas que vi en los jugadores, en la manera de encarar el partido, en la manera de presionar, en la manera de morder, en la manera de intensidad, en la manera de jugar y en la manera de defender, que es muy diferente a lo que he visto después. Pues para mí el Real Madrid se parece más a la segunda parte del Clásico que a lo que hemos visto en esa primera parte en la que pudiste golear. Para mí el Real Madrid de Xabi Alonso es el de la segunda parte en el Clásico. Un equipo que se queda en tierra de nadie, un equipo que no es capaz de ser agresivo, no es capaz de tener continuidad en el juego, no es capaz de seguir presionando, no es capaz de seguir mordiendo. Es un equipo que está constantemente pegándose tiros en su propio pie. Cuando le sale bien la presión, deja de hacerla. Cuando tiene buenos circuitos de pases, deja de tenerlos. Cuando le sale mal y no obtiene el premio de esa presión, como que se cansa y dice, bueno, vale, pues ya está. Ni a lo bueno le das continuidad, ni a lo malo le das solución. Pero entonces, Alejandro, le pregunto primero a Miguel Ángel, luego también dices tú. Entonces, ¿qué hemos estado viendo? ¿Un Madrid gris siempre? ¿Es lo que creéis? ¿Creéis que hemos visto un Madrid apagado? ¿Un Madrid que no funcionaba y que quizás solo funcionaba por calidad de sus jugadores? Como siempre digo, como ha ganado el Madrid el año pasado, desde que se fue Toni Kroos, que ha ganado por calidad de sus jugadores. Sí, no. Yo creo que hasta el partido del Wanda, creo que el equipo estaba construyendo algo. Después del Wanda, creo que la mejor victoria del Real Madrid fue contra el Valencia y creo que es más de mérito del Valencia aquel partido que mérito del Real Madrid. De hecho, el partido de la Juve yo creo que es un partido bastante regular del Real Madrid. Miguel, ¿cómo lo ves tú?
Sí, yo es que coincido mucho en el análisis, la verdad, porque yo sí que sentí, y bueno, se pueden ver en vídeos, en comentarios que he hecho y demás, en tertulias que hemos hecho, que hasta el derbi yo sí veía una evolución clara, cada día se veían cosas más positivas, etcétera, etcétera, pero en el derbi se cayó, no sé por qué futbolísticamente, pero sí sé que a nivel de vestuario yo tengo la sensación de que a muchos futbolistas terminó de desconectarle, que a la primera de cambio, cuando Bellingham estaba medianamente bien, fuera titular. Y yo creo que eso a muchos futbolistas quizás le terminó de desconectar con el entrenador o con la idea. Tengo yo esa sensación. Luego, es verdad que Xabi Alonso es el primero que sabe que cometió un error porque en los 2-3 siguientes encuentros no juega Bellingham de titular. Y eso es así, ¿no? Pero creo que a nivel de estatus, a muchos futbolistas como Mastantuono, que yo le veía creciendo, pues a lo mejor no terminó de sentarle muy bien que Bellingham a la primera de cambio le quitara el puesto, estando muy, muy, muy lejos de, porque es que estaba realmente lejos de poder estar en un partido así. Y luego sí que creo que el partido contra la Juventus no fue tan bueno. La verdad, a mí, yo además estuve en el Bernabéu y la sensación fue de que la Juventus te podía haber empatado. Tiene 2 o 3 ocasiones que si no es por Courtois te empata, tiene un mano a mano Vlahovic, hay que recordarlo. Y luego el clásico sí que me gustó la actitud general, como dice Rubén, pero al final que tuvimos que estar pidiendo la hora, pues hombre, te habla mucho de que al final el partido también, que es un clásico, que es el Barça, pero al final yo tengo la sensación de que muchos futbolistas estaban más pensando que el clásico podía ser como una final de la temporada y creo que después de ese clásico se han medio conformado, tengo yo esa sensación. Es verdad que contra el Valencia se gana y bien, pero yo al menos después del clásico no vi tanto hambre ni contra el Liverpool, ni contra el Rayo, ni contra el Elche, ni contra Olympiacos, y eso que ganamos contra Olympiacos, ni ayer, por supuesto, frente al Girona, ¿no? Entonces, creo y tengo la sensación de que muchos futbolistas dentro de esa plantilla se pensaban que ganando al Barça se iba a acabar mucho foco de crítica, y la verdad es que luego, y con perdón, la hostia ha sido todavía mayor. Sí, pues. Bueno, no sé, yo el partido del Barça igual lo vi de otra manera. Es verdad que ahora analizado por Miguel Ángel Burgos, es verdad que el Madrid luego lo pasa mal al final, el Barça tiene muchas bajas, pero no sé, yo la actitud que vi los jugadores, es que yo sé que yo entiendo el fútbol de otra manera, porque vosotros lo entendéis, sobre todo Alejandro, que yo en esto lo tengo muy, muy alta estima, va más a lo futbolístico, yo es que me llevo más al tema emocional, ¿no? Y me parece que los jugadores, a mí la sensación que me dieron en el Barcelona y el Valencia era una sensación muy diferente. Es verdad que a lo mejor no analizo cómo venía tanto el Barça en ese momento como el Valencia, pero a mí sí me parece una sensación muy diferente a lo que, por ejemplo, ayer le pido al Madrid que haga en Girona o que tenga en el campo del Elche o en el campo del Rayo, que muchas veces no es fútbol, pero sí ese nervio Rabia, por ganar, orgullo. esa rabia, ese orgullo, o sea, yo decía al principio que, por cierto, antes de nada, quiero saludar a Pilar, que me ha escrito por aquí. Pilar es una de las viewers más principales. Hola Rubén, no sabía que estabas en directo, ha estado algo perdido. Espero que todo bien. Todo bien. Mi papi que ha estado mal una semanita, hemos estado con otra cosa, pero estamos aquí, Pilar. Muchas gracias por estar. Un besazo enorme. Decía antes. Esperemos que todo bien, Rubén. Me dice Pau Monge, Rubén, te conformas muy poco, no te creas, no te creas. En mi vida en general, mira a la gente que tengo yo en mi tertulia. Tengo todo lo mejor. Con poco no me conformo. Iba a deciros que sí hay una cosa que me alarma, y es que el Madrid ha perdido una identidad que tenía, que era que le molesten más las derrotas o las rachas malas. Y creo que lo hemos hablado alguna vez, Alejandro, sobre todo contigo aquí, que el Madrid se estaba normalizando mucho las goleadas, ¿no? Normalizaba que los grandes equipos se metieran goleadas. Bueno, pues también para mí está normalizando el estar mal y dar igual. Y sé que lo voy a llevar a una cosa muy, muy, muy banal o muy detallista, pero yo siempre pongo el ejemplo, y Eloy también lo comparte mucho, en los stories de los jugadores después. Las publicaciones, se ve que iba a decir eso, las publicaciones luego posando y tal. Y me refiero a ello porque Hausen celebra un gol que marca contra el Elche. Y eso, entiendo que, Alejandro, creo que también eso va en el ADN del equipo. Y ahí hay alguien que debe decirle, oye, dar una hostia en el vestuario y decir, tío, tú no puedes hacer estas gilipolleces. Aquí en Madrid hay que ganar. Y si pierdes un partido o empatas un partido, el siguiente tienes que ir a morir. Y eso no parece que esté pasando en este equipo. Y eso va más allá del entrenador. Que también lo digo, no digo que solo es culpa del entrenador. Perdón, Alejandro, dime. No, pero que yo ahí coincido 100%, pero creo que eso no es solamente achacable al Real Madrid, creo que es achacable a esta nueva generación de futbolistas en general. Yo ahí no se lo achaco solamente al Real Madrid, yo esto lo veo en más equipos. Esto de los jugadores de Instagram y de TikTok, yo estoy bastante harto de este tema. Sí, pero puede ser de Instagram o de TikTok, pero tener personalidad, quiero decir, que te moleste la derrota.
No, sí, ahí es lo que voy, que para mí los jugadores cada vez tienen menos personalidad, tienen menos orgullo y se toman esta profesión como el club de ricos al que vivir del cuento toda la vida. Esa es la realidad que yo vivo en el Real Madrid por parte de todos los jugadores de esta plantilla, de todos. De hecho, si echamos la vista atrás y no tan atrás, el entrenador de ahora del Real Madrid es un jugador que cuando estaba en activo en el Real Madrid, yo creo que la actitud que tenía en el campo era bien diferente a la que puedes ver ahora en los jugadores del Real Madrid, por ejemplo. Porque yo veía el Real Madrid de Mourinho con Xabi Alonso, veía esos jugadores y no estamos tirando 50 años atrás, estamos tirando 10, 12 años atrás, no hace tanto tiempo. Y ha cambiado mucho esta generación de futbolistas en cómo interpretan su profesión. Yo estoy de acuerdo con eso, pero por ejemplo a Asensio no le veo jamás haciendo eso. Y seguramente Gonzalo tampoco se lo veas. No, por eso te digo que creo que el Madrid ha perdido en las plantillas venideras que está teniendo, está perdiendo eso, está perdiendo está perdiendo jerarquía. Sí, está perdiendo jerarquía se le puede ambición. decir. Jerarquía real. Claro. Pero yo, por ejemplo, cuando os digo lo de que el Real Madrid a mí no me venía convenciendo ni incluso en las victorias de después, que les ponía un asterisco, yo de verdad os lo digo, a mí la segunda parte contra el Barça, a mí me dejó un muy mal sabor de boca. Muy mal sabor de boca. Porque aquel día, después de la primera parte que haces, un equipo que realmente confía verdaderamente en su idea, en su identidad, en su fútbol, en sus jugadores, sigue apretando el acelerador. Y tú, ante un Barcelona con esas bajas, si bajas el acelerador es por incapacidad futbolística, que lo pienso, que la tiene el Real Madrid, tiene incapacidad futbolística, pero sobre todo porque hay algo que no ha funcionado ahí. A nivel de conexión de ideas, a nivel de identidad, a nivel de creer en lo que estás haciendo, algo ahí falló. Y en el chat nos lo estaban comentando que decían que es un recurso fácil el tema del Atlético de Madrid. Para nada quiero que sea un recurso fácil. Yo creo que es una explicación de que para mí fue el primer día en el que el Real Madrid venía haciendo las cosas de una manera y un día en el que tú tienes que salir con esa misma ambición, esa misma propuesta, a redoblar lo que te estaba llevando a construir un camino nuevo, ese día Xabi Alonso acabó la presión alta. El Real Madrid aunque te equivoques, aunque te salga mal. Ni la intención de presionar arriba. Era un bloque bajo, un bloque medio y esperar a que el Atlético de Madrid bajase pulsaciones después de un inicio que todo el mundo presuponíamos que la Wanda iba a ser apabullante, como suele hacer el Atlético de Madrid del Cholo en ese tipo de partidos. Entonces, el Real Madrid salió desdibujado. Nadie reconocía al Real Madrid de Xabi Alonso, ni los propios jugadores. Para mí lo de Bellingham es secundario. Quiero decir, es un error monumental de Xabi Alonso, pero es secundario. Sí, porque además no te puedes llevar el mal momento en Madrid a un jugador. No, en absoluto. Pero es que ha dejado de construir sobre cosas que le estaban funcionando. Por ejemplo, la presión alta. La presión alta en las primeras jornadas, no sé si veis pues medios de comunicación, yo habitualmente veo los postpartidos alguna vez en Movistar y demás, y era muy gracioso cómo cogían la cámara corta de Mbappé, cómo lanzaba la presión y cómo mandaba a sus compañeros a presionar. Ayer, por ejemplo, vi un poco eso en el partido del Girona. Volví a ver un Real Madrid que presionaba arriba. Pero ¿cuántos minutos presionó verdaderamente arriba? Presionó alrededor del gol que le anulan a Mbappé por el remate que toca con la mano. Pero el Real Madrid no inició el partido presionando y la segunda parte tampoco fue un equipo que se lanzó desesperadamente a presionar arriba, cuando era una cosa que le venía funcionando. Otra cosa que le venía funcionando muy bien era la apuesta que hizo Xabi Alonso por Arda Güler en la base. Que sí, que podemos coincidir que seguramente le haga falta una pieza ahí que Güler tenga más sentido en 3/4 conectando más sentido con Mbappé. Pero en la base te estaba funcionando. Y cuando entró Bellingham, traicionaste eso que estabas haciendo y lo has puesto en otra posición. Quiero decir, son muchas cosas. Si las cosas que estabas haciendo bien las dejas de hacer y muchas de las que estás haciendo mal no eres capaz de identificar cómo corregirlas, tenemos este Real Madrid que cuando gana no sabes por qué y cuando pierde sabes que hay algo que no está funcionando, pero el entrenador no sabe qué pieza tocar. Ahora ha tirado de Valverde de volante derecho, cuando dijo que a Valverde lo quería por dentro. No le está saliendo. Ningún partido que ha jugado Valverde de volante derecho el Real Madrid ha convencido. Ahora seguramente en los próximos partidos le dé entrada más tanto no y Valverde vaya por dentro, como al principio de la temporada. ¿Dónde irá Güler entonces? ¿Dónde irá Bellingham? Aquí lo que se le queda al madridismo es la sensación de que cada partido es una improvisación, una prueba más, y está muy bien tener pruebas, pero es que las pruebas en diciembre empiezan a ser un poco regulares. Es que en enero o febrero te vas a estar jugando las papas. Y ahora mismo el Real Madrid no sabe qué quiere ser. Esa es la primera pregunta que tiene que hacerse el Real Madrid. ¿Qué quiere ser de mayor? Y llevamos 8 meses ya. O sea, a Xavi se le adelantó. Trabajando. Xabi Alonso sabe qué tipo de jugador es Camavinga, sabe qué tipo de jugador es Carrera, sabe qué tipo de jugador es cada uno. Y utiliza constantemente los mismos recursos y cae constantemente a la misma piedra.
es que no sería raro que ahora en el partido del miércoles contra el Athletic Club, el Real Madrid haga una mala primera parte, que el extremo derecho de turno, bien sea Valverde, bien sea Mastantuono, bien sea Rodrigo, el que sea, no funcione, y el cambio sea Brahim. Es que eso ya directamente, ¿qué sensación transmite? Decidme qué sensación nos transmite. Es que es una mierda. como el día Y de la además, marmota. muy lejos de la sensación que daba Xabi Alonso de las decisiones que iba a tomar. Ese es el tema. Antes de nada, perdóname, Alejandro, una cosa. Dar las gracias a Pilar, que ha hecho su donación. Gracias, Pilar. Siempre. Eres la mejor, como siempre, levantando este canal. Gracias por la donación. Como siempre, todos los que queráis hacer alguna donación, apoyo a Rubén Martín y ya podéis dejar ahí vuestro. O en Twitch con la suscripción. Perdona, Alejandro, continúa. Y otra pequeña cosa que os iba a decir, que realmente si nos paramos a pensar, la gran apuesta de Xabi Alonso este año fue Mastantuono hasta la lesión. Un jugador que le estaba dando cierta continuidad a pesar de que su rendimiento no era para ser titular. Entiendo la apuesta, entiendo que insistiese por ahí, entendiendo que podía recoger frutos más entrada la temporada, pero el resto de piezas que han entrado en el 11 realmente son Carreras y Hausen, que han entrado prácticamente obligatoriamente. El resto, si ayer vemos la alineación del Real Madrid, yo estoy 100% convencido de que si se llega a quedar Modric en el equipo, Modric está en el 11 y seguramente el que no está es Güler. Y es el mismo 11 que el año pasado con Ancelotti. El mismo tipo de esquema, el mismo tipo de propuesta, todo exactamente igual. Y estamos en diciembre con 8 meses trabajados. Y la pregunta es esta, clara. ¿Y ahora qué? Porque claro, ahora no, se echa el técnico. ¿Es realmente la solución echar al técnico? ¿Para traer a quién? Yo no lo pienso. ¿Veis a alguien capaz de decir, no, es que va a cambiar todo? Porque yo repito, a mí me parece que esto no es una cuestión solo del entrenador. Creo que fallan muchos enchufes en este Real Madrid. Sí que le está faltando valentía. Sí, en eso estoy de acuerdo contigo. Por ejemplo, hablábamos ayer del tema de los cambios, que a mí me parecen tremendos. Y aparte parece que está muy lejano a todo eso que ha vivido entiéndeme, de Gallito con Vinicius. No lo ha vivido, por ejemplo, con Atreverse. Y sobre todo llama la atención, por ejemplo, hacen una apuesta muy fuerte por Gonzalo en el Mundial de Clubes. Que es verdad que más o menos no te queda remedio. Pero bueno, todos entendíamos que sí. Ancelotti hubiera estado en el Mundial de Clubes, muy posiblemente su delantera hubiera sido Vinicius Rodrigo, en la falta de Mbappé. Él decide meter a Gonzalo. Y a día de hoy coloca a Rodrigo por delante de Gonzalo constantemente. Que vale, que sí, que yo sé que no, los panenquitas me van a decir, no verás, es que Rubén, a Rodrigo le mete por una banda y a Gonzalo no le quiere meter por una, me da igual. Quiero decir, ya ha habido probaturas suficientes con Rodrigo para decir, oye, pues igual él no es el indicado para salir, voy a meter a otro. En eso yo creo que sí que se está traicionando mucho a sí mismo, ¿no, Miguel? Bueno, sí, el tema de Rodrigo, por ejemplo, es que a mí que en diciembre siga pensando Xavi que es una solución, me parece que te habla un poco de lo que ha pasado. Es que creo que haya pasado algo dentro de ese vestuario a nivel de relación jugador-entrenador que no vamos a saber nunca, pero está claro que, como has dicho, en el Mundial de Clubes hizo una apuesta y yo discrepo. Fíjate que no creo que juegue porque no quedara otra. O sea, es que yo creo que Ancelotti, como dices tú, y quizás cualquier otro entrenador habría jugado con Rodrigo sin ningún tipo de dudas. O sea, a mí me pareció valiente que jugara con Gonzalo. O sea, y luego lo que no entiendo es por qué. Además, hay que recordar que Gonzalo fue titular todos los encuentros y que incluso en el partido frente al Paris Saint-Germain iba a ser titular por delante de Vinicius. O sea, se había ganado ese estatus, ese rol. Entonces, yo lo que no entiendo es qué ha cambiado en todos estos meses para que Gonzalo haya pasado de tener ese rol, que tampoco creo que haya nacido para tener ese rol de titular indiscutible, pero sí para ser mucho más importante de lo que está ahora. Y haya pasado de tener ese rol a tener un rol muy secundario de entrar en el minuto 90. Ahí ha tenido que pasar algo, Miguel. O sea, claro, por eso digo que al final algo ha tenido que pasar que no vamos a saber no nos vamos a saber nunca, pero está claro que Xabi Alonso no puede ver tan claro el tema de Rodrigo en el Mundial y el tema de Gonzalo para que, habiendo hecho Gonzalo más méritos y Rodrigo todavía menos méritos, apueste y haga una apuesta inversa. O sea, no tiene ningún sentido. Y luego, vuelvo a lo mismo, puedes confiar en Rodrigo si quieres, pero ayer la imagen de cuando manda a calentar a Gonzalo en el minuto 50 para que entre en el 89, es que no lo pillo, no lo entiendo, de verdad. O sea, a mí eso, yo lo vi, estaba muy cabreado porque además me parece que el Madrid mejora
con el simple hecho de tener una referencia, porque libera más futbolistas, porque tenías a Arnold, porque tenías a Frank, que otra cosa no, pero balones te puede meter en el área. Y no entendí por qué metió a Gonzalo en el 89 y encima quitó a uno de sus centradores. O sea, no lo entendí por ningún lado. Entonces, al final... Habiendo hecho además un buen cambio en el descanso, porque para mí el cambio de Güler está bien tirado. Sí, yo quizás... A ver, Güler tampoco tuvo su mejor partido. Quizás me sobraba más Bellingham en el campo, he de decir, pero Ahí sí es lo que que voy. el Madrid mejoró un poco en el segundo tiempo. Tenía que quitar uno de los dos, eso seguro. Pero es que tendría que haber quitado a los dos. Hay un momento del Claro. partido que tiene que quitar a los dos y que en el 50, como dice Miguel Ángel, el cambio seguramente era Gonzalo por Jude, habiendo quitado ya a Güler, porque los dos no estaban funcionando. Y si querías un doble pivote como el que acaba dejando, tenía sentido dejar a Tchouaméni y Valverde en ese doble pivote, meter más gente con capacidad de centrar y cargar con Gonzalo, en este caso, y pues con lo que tenías. Sí. Y además Y que... si lo hace por esto, Miguel y Alejandro y Salva, y si lo hace por esto, por no mover a Mbappé, porque no quiere quitarle de 9, Pero jamás lo tiene que... Es que yo no lo quitaría tampoco. pero entonces, ¿cómo jugarías? O sea, ayer, por ejemplo, metes a Con dos Gonzalo. nueves, con dos nueves. Claro, Dos como nueve. en Elche. Dejando a Trent para que siga cargando, Vinicius totalmente escorado por la Ahí izquierda sí que le voy a dar la razón a Xavi, porque con es todos los cañones. ahora mismo impepinable que Mbappé esté lo más cerquita del gol posible, porque es que los datos están ahí. Es que el segundo que más produce el Real Madrid, ¿cuántos goles lleva menos que Mbappé? ¿15? ¿16? quizá Sí, no, no, ¿eh? yo no sé quién es otro. Es Vinicius el segundo. Sí. En generados yo creo que no llega ni a 15. Porque marcados son 5 o 6, no lo sé ahora mismo. Claro. Ahora te digo, si no. Es que es la noche del día, Mbappé y el resto de equipo, pero ya no solamente de cara al gol, de cara a acciones de valor gol, es constante la sensación de que es la única persona en esa plantilla que genera peligro de la nada. Bueno, si es que es el que casi gana el partido. Después de esa jugada que se marcha rozando el Bueno, hay que poste, decir que quien gana la jugada es él. Vinicius provoca el penalti, quiero Sí, decir. también. hace No, lo suyo. Vinicius... No, ambos. En lo que estáis Ambos son los comentando que Para más mí están tirando a de diferentes niveles. A diferentes niveles. Sí. Sí, pero los dos son al final lo que están dando. No, Vinicius está entonando y ayer, Eloy, en el post partido lo comentó y creo que dentro de ese vestuario ha habido una conversación entre Vinicius y Xabi Alonso y creo que la actitud de Vinicius después de esa conversación es un poco más positiva. Ante Olympiacos para mí fue el mejor jugador del partido a pesar de los 4 goles de Mbappé. Sí. Y ayer su segunda parte vuelve a ser un jugador que si el equipo funciona, él te genera situaciones de peligro constante por banda izquierda. El problema es que el resto de cosas no funcionan. El caso que estáis comentando de Gonzalo para mí simboliza perfectamente, ¿no? el retroceso de Xabi Alonso o la traición a sí mismo o la falta de valentía, porque él es el único responsable de distanciarse de él mismo. O sea, él ya con unas ideas la empieza a plasmar y de repente se empieza a distanciar de él. O sea, hay un Jekyll y Hyde ahí y Gonzalo quizá representa o simboliza, ¿no? Por buscar una cosita o un elemento, ¿no? Esa vuelta atrás de decir, oye, no es que apueste, como hemos dicho, no es que apueste por él como titular, no es que desplace a Mbappé ni muchísimo menos, pero sí contar con él en más minutos, en más oportunidades. Y no quería dejar pasar la oportunidad, antes comentaba Rubén, de contar una anécdota, ¿no? Que seguramente a lo mejor recordamos cuando la mencioné, de lo que decíamos antes de que los jugadores, las generaciones de ahora, no valoran ni dónde están, ni la capacidad de autocrítica, aunque sea de vergüenza, de luego, ¿no? 100%. Cuando debuta el gran amor de Rubén, que es Rodrigo, allá por la pretemporada contra el Bayern de Múnich, creo que iban 3-0 y tira una falta y mete un gol por la escuadra, empieza a celebrarlo, ¿no? Y lo coge Carvajal y le dice, para, que aquí no se celebra cuando el Madrid pierde, ¿no? Eso es la jerarquía. La jerarquía es eso precisamente, ¿no? Saber que el Madrid no celebra cuando va perdiendo, saber que hay que levantar la voz cuando hay que unir al equipo, no cuando me toca reclamar mi espacio, saber dar la cara cuando no se está y saber que el equipo siempre está por encima de cualquier ego. Esa jerarquía que pueden quedar 2 o 3 en la plantilla son necesarias siempre cuando se quiere lograr más allá de titulitos o más allá de victorias y se quiere lograr títulos y campeonatos. No sé cómo se inyecta, no sé si hay vacuna de eso, de jerarquía. Teníamos que preguntar, pero da miedo. Pero da miedo. No, eso... Da miedo porque realmente no es...
no parece que vengan Mira, tiempos mejores. había, Yo uno de los Lo que veo decía era Jude seguro. Bellingham y Déjame la verdad contar que también. me está dejando... había, Dime. Valdano ha contado alguna vez que cuando él era director general y llegaban los cracks, Beckham, el otro, Maroto, en el club se preparó como un dossier en el que se les enseñaba un poquito con vídeos, con documentos, el alcance de lo que era el Real Madrid, a dónde habían llegado, para que tuviera un poquito esa responsabilidad, ¿no? Una vez hablé con él y me dijo, yo no sé si ninguno, si Zidane, si Beckham, si Ronaldo abrió la libreta esa, ¿no? Pero quizá habría que ponerles algún vídeo, en vez de tantos vídeos tácticos, ¿no? Algún vídeo de Santillán, algún vídeo de Camacho, algún vídeo de Juanito y decirle, oye, que estáis Yo aquí, ¿no? aquí quiero decir una cosa. El jugador o la persona más Real Madrid que yo he visto este año está entrenando el Real Madrid Castilla. Las declaraciones que hizo Arbeloa acerca de Sí, Joan sí. Martínez y de su rendimiento y Lo su puso en actitud su son lo más sitio, Real poner todo en Madrid, su sitio. son lo más Real Madrid que hemos visto esta temporada. Y eso pues habla bien de Arbeloa y muy mal del resto. Muy mal del resto. ¿Estás diciendo Alejandro Calienta Arbeloa? Pregunto. Yo estoy diciendo que si hay que construir por otra vía, que creo que eso ¡Ojo! en el club. No, yo digo una cosa, en el club Pues sí. al final es algo que los que mandan están constantemente pensando en cuál será la alternativa si el plan A no funciona. Pero esto es así con prácticamente todos. Creo que con el único que no se prepara un plan B, que hubiese estado aquí el tiempo que le hubiese dado la gana, era con Zidane. Y lo pienso firmemente. Con el resto, yo creo que siempre hay alternativas. Y a mí me da la sensación de que el Real Madrid necesita, que no sé si, yo creo que Xabi Alonso también es capaz de hacerlo, pero necesita volver un poco al origen de lo que es para dar pasos hacia adelante. Y ahora mismo el Real Madrid se está comportando a muchos niveles, como un club pequeño. Y el resultado es el que estamos viendo. Y da la sensación de que cuando se fueron las últimas piezas que tenían de verdad un valor a nivel club de este equipo, que fueron Nacho, que fue Kroos, fue Modric, que se nos fue apagando y se fue la temporada pasada, el propio Joselu, que necesitó un año solo para Benzema, en su entender, momento también. Benzema, por supuesto, pero hablo de la última Champions. Sí. Yo creo que Nacho, Kroos eran jugadores fundamentales para este equipo a nivel carácter, a nivel transmitir lo que es el Real Madrid, que al final el aficionado de cada equipo reconoce exactamente lo que le distingue del resto. Y el Real Madrid ahora mismo no hay ningún aficionado que vea en sus jugadores algo que les conecte con lo que ellos sienten por madridismo. Y eso también es importante y es la parte emocional que soléis comentar. Yo creo que es muy difícil ahora mismo conectar con ningún jugador del Real Madrid, incluso con los que se conectaba hace no tanto, como por ejemplo Fede y demás, han generado incluso más dudas. O el Bellingham primero, que parecía que había llegado aquí para ser el siguiente gran jerarca, es de los que más dudas generan ahora mismo a nivel de carácter, a nivel de ambición y a nivel incluso de futuro en el club. Ahora mismo es lo que hay. Por tanto, el panorama yo creo que es desolador y ojalá nos podamos agarrar en las próximas semanas, en los próximos meses, a algo que nos conecte otra vez con el Madrid. Pero ahora es muy, muy difícil venir aquí y hablar desde la ilusión, sinceramente. Bueno, antes lo paso por encima, pero quiero preguntarlo en serio. ¿Ahora qué? Repito, ¿creéis que realmente está en ultimátum, Xavi? ¿Creéis que si no consigue ganar contra el City pueden echarle? Y segundo esa es la mejor opción, porque yo siempre pienso, ¿y después qué? Claro, porque después ¿qué es? ¿Volver a Zidane, que Zidane está esperando como el agua de mayo, entiendo que Sería entrará Arbeloa, ¿eh? francesa? La O selección francesa, directamente Arbeloa. Tú lo tienes claro Sería que sería Arbeloa. Arbeloa, ¿no? Pero pregunto a Miguel, ¿tú realmente crees, Miguel, que le tiembla tanto el asiento ahora mismo a Xavi? Y en el caso ese, ¿sería acertado y por quién sería? Claro. No sé si tiembla de verdad. A ver, lo que trata de comunicar el club, al menos oficialmente, es que no. Al menos es lo que yo he leído durante esta mañana. Lo han dicho varios medios, el Chiringuito, Marca, etcétera, ¿no? El Alas. Pero al final, yo, haciendo que también son datos que he visto en Twitter esta mañana, la última vez que el Madrid encadenó 5 partidos sin ganar, quitando Olympiacos, que bueno, sí, al final ganan, ¿no? Pero la última vez que hubo una racha así fue en 2018 con Lopetegui. Y quieras que no, hombre, genera dudas. También hubo 3 empates con Zidane en 2019, que es un año también complicado.
Pero está claro que cuando el Madrid no gana durante tanto tiempo o está un mes como el que ha tenido, al final la duda sobre el entrenador, sobre el puesto está. Yo sinceramente creo que no se va, o sea, que si tú cambias hoy en día a Xabi Alonso por Zidane o por Arbeloa, como dice Alex, creo que no, o sea, que no va a cambiar nada. O sea, que creo que es un vestuario viciado, que puede llegar el entrenador que llegue, puede volver incluso a Ancelotti y tampoco pasaría nada. O sea, al final creo que la solución y creo que la apuesta tiene que estar en Xavi. Evidentemente, oye, si, pues no sé, si caes goleado contra el City 8-0, pues yo no voy a ser el que vaya a defender el proyecto, ¿no? Pero al final creo que un cambio de entrenador, cuando tampoco hay tantas soluciones evidentes, porque a lo mejor el año pasado tú decías, bueno, cambias a Ancelotti, intentas convencer a Xavi para traértelo porque es la solución que quieres a largo plazo, pero es que ahora mismo el proyecto a largo plazo lo tienes ya, que es con Xavi, no hay una solución tan clara que te pueda solucionar los problemas. Entonces, si tiembla, no lo sé. Si el Madrid decide hacerlo, creo que no cambiaría nada, la verdad. Salva, ¿tú cómo lo ves? Que tú has vivido mucho más que nosotros, tampoco muchísimo, que Salva tampoco es mucho más que yo. Eres un señor mayor. Tú que conoces más estos ambientes, que tú has escrito por el Real Madrid, tú has conocido cómo trabaja el Real Madrid en estos asuntos. También es verdad que decía Miguel Ángel Burgos una cosa, perdón, antes de nada, decía, no, el Madrid no ha deslizado que vaya, hombre, es que el Madrid no avisa. Bueno. A ver, yo si, recuerdo cuando si echaron avisa, a Zidane en 2021 que hay que porque ver le van a el mes echar. y medio. Ya, Exactamente, porque lo van a echar. Pero si lo están dudando, tampoco lo van a decir. No sé si me entienden, no van a decir, no, sí, estamos dudando bastante si vamos a echar a Xabi Alonso o no. Pero yo supongo que no estarán contentos. También te digo que hay una cosa que he dicho antes, Alejandro, y tiene toda la razón. Hizo una apuesta muy fuerte el Madrid en Xabi Alonso. No es cualquier apuesta, no es un Lopetegui. Claro, Lopetegui fue claro. una tal. Entonces, por eso digo que yo creo que va a llegar a final de temporada y luego ya pasas esas notas y si las pasas bien y si no, a otra cosa. Pero perdona, le voy a preguntar a Salva, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú realmente crees que el Madrid es capaz ahora mismo de yo qué sé, vas a Bilbao, vas a San Mamés, no es cualquier campo, ¿eh? Y el otro día el Atleti jugó muy bien contra el Levante, que lo estuve viendo, y ha recuperado un buen Nico Williams. Luego es verdad que juegas contra el Celta en casa y luego tienes en casa contra el City, que no sé si la gente está viendo el City, pero el City ahora está jugando muy bien a fútbol, ¿eh? No sé si lo saben. Bastante mejor que el Real Madrid. ¿Cómo crees que se puede complicar esto? Es que además, lo que estabas comentando, ¿no? Son 5 salidas, se han juntado al Madrid y a Xavi, se le han juntado todos los astros, ¿no? Todas estas complicaciones que estamos comentando, más que todo es en un periodo en el que están las salidas y salidas que a priori pueden no ser tan complicadas, pero que todo se te puede complicar cuando no tienes un plan, ¿no? Respecto al banquillo del Madrid, teniendo en cuenta que es el banquillo más movedizo, yo creo que del mundo fútbol, el más exigente, y teniendo en cuenta también lo que dicen, ¿no? Que el Madrid es como esa novia que te deja sin previo aviso, ¿no? Y te deja un poco con cara de tonto. Ni creo que esté en la mente ahora, después de una apuesta tan gorda, tan importante que se ha hecho, de cambio de rumbo, de regreso de uno de los, entre comillas, ídolos. No creo que ahora se esté planteando darle el banquetazo. Y si te digo, bueno, creo que por apuntar algo, por sacar algo positivo de todo esto, creo que la única solución, no sé si estaréis de acuerdo, la única solución que le queda al Madrid o que le queda a Xavi en este caso es dejarse de probaturas ya lo ha probado todo y apostar por una idea, la que sea. ¿Le gustó el 4-1-4-1 de ayer? Que siga con eso. ¿Quiere volver a los 3 centrales? Que vuelva a los 3 centrales. ¿Que quiera el 4-3-3? Lo que sea. Presión alta, baja, media. Pero que coja una idea y vaya ya con ella de aquí al final. Que muera con ella. Creo que sería la única solución en la que por lo menos el vestuario sabría a qué agarrarse, en qué creer o qué no creer. El aficionado comenzaría a ver algún atisbo de idea, que eso siempre te da una cierta estabilidad y una cierta falta de incertidumbre, que la incertidumbre es de las cosas que más te matan por dentro, y creo que así se afianzaría poco a poco patrones de juego mínimos, pero patrones de juego, y no creo que todo sea tan negro como para no poder optar a algo si empiezan a funcionar algo las cosas. Por tanto, creo que eso, que tendrá que apostar por una idea, la que sea, pero ya.
Uh-huh. Y luego otra pregunta importante. Sé que no va a pasar, pero bueno, yo evidentemente la voy a hacer, pero ¿debería el Madrid firmar algo en el mercado invernal? ¿Aquí? ¿Qué está claro, libre? ¿no? Todos estamos pensando en un centrocampista, pero claro, un centrocampista en el mercado Claro. invernal sería complicado, ¿no, Alejandro? No sé cómo lo ves tú. Claro. Aquí es difícil, la pregunta se la tiene que hacer el club. ¿El centrocampista que ellos consideran que puede venir en verano está disponible en invierno? Esa es la pregunta que se tienen que hacer. Quizás sea la gran apuesta que tiene que hacer el Real Madrid si la quiere anticipar ya. Tiene que ser un jugador seguramente que no juegue competición europea, tiene que ser un jugador que seguramente vayas a tener que sobrepagar y tienes que tener claro, porque seguramente es una decisión en consenso con Xabi Alonso, que tú vas a querer construir con Xabi Alonso de cara a la siguiente temporada. Entonces son muchos interrogantes. El Real Madrid no suele ir en el mercado de invierno y no suele hacer grandes inversiones. Yo creo que no. Que yo creo que hay jugadores en el mercado que le vendrían muy bien, 100%. Yo creo que el que vea partidos, por ejemplo, de Adam Wharton del Crystal Palace dirá, este centrocampista del Real Madrid algo haría. El que vea partidos de Nico Paz diría, pues oye, igual no hay que esperar a verano, igual nos puede sumar ya porque es que es ya mejor que lo que hay aquí, pero no suele ser un tipo de operación en la que se meta el Real Madrid. En relación también a lo que decías de lo del cambio de entrenador y este tipo de cuestiones, yo creo que Xabi Alonso se salva, y quiero entrecomillar bien en grande lo se salva, porque creo que el club tiene más dudas sobre los jugadores que sobre él. Y creo que de cara a tomar decisiones, si se van a esperar a verano, como bien dices tú, Rubén, creo que las decisiones van a ir más por quitarse de encima a ciertos perfiles de jugadores que no por cambiar el entrenador. Porque el club no es tonto y los que mandan no son tontos y saben que si con el paternalista la cosa no funciona y con el, vamos a decir, el panenquita tampoco, y oye, igual es que el problema lo tienen los que se ponen las Algo botas de falla tacos. por otro lado, claro. Igual el problema lo tienen los que se ponen las botas de tacos y no los que se ponen la gabardina para estar en el banquillo. Estoy de acuerdo contigo. También lo decía yo ayer, Alejandro, y se lo pregunto a Miguel Ángel. Tío, una de las cosas que dijo Xabi Alonso es que es un tío que le encantaba el Castilla. Todos lo intuíamos por lo que tenía el pasado. Joder, Thiago Pitart. de verdad, eso te iba a decir, Miguel. ¿De verdad no ha visto a Thiago Pitart jugar un ratito? Yo lo decía antes. Vale, que yo entiendo que no lo pongas contra el Olympiacos en Grecia. Vale, perfecto. Yo puedo entender porque tú creas que le puede pasar factor de partido. Pero el Elche contra el Girona, el próximo día contra el Celta en casa. No puede jugar un rato simplemente por probar. Voy a preguntar primero a Miguel y luego le pregunto a Alejandro, que veo que está negando con la cabeza. Miguel, ¿qué opinas tú de esto? Bueno, opinar que son los dos entrenadores muy diferentes, Ancelotti y Xabi Alonso, y tienen el mismo trato hacia la cantera. Por tanto, hay algo que se me escapa, ¿no? O al menos tengo yo esa sensación. Porque al final, ya no solo es que no juegue, sino que, por ejemplo, viajó a Grecia sin centrales del Castilla. Viajó sin recambios. O sea, le pasa algo a Asencio, le pasa algo a Tchouaméni, ¿y con qué juega el Real Madrid en Grecia? Es lo que yo me hubiera preguntado. Es que al final, es lo que dices, yo no te digo que juegue en Grecia de titular, no te digo ni que juegue en Grecia porque es un ambiente complicado, pero al final es el hecho de llevar una convocatoria sin canteranos, es algo que yo no comprendo, porque yo si fuera un entrenador lo primero que haría es, oye, vale, tengo 5 bajas en defensa, voy a llevar aunque sea 3 centrales naturales que por lo menos han jugado 12, 13 años de central y no tener que reconvertir futbolistas, que es lo que... Es que uno de los problemas que tuvo el Madrid en Grecia, por ejemplo, que casi le empatan, es por la pareja de centrales que termina el partido, que ahora mismo creo que era, no sé si era Tchouaméni y quién era el otro, Carreras, ¿no? Tchouaméni, Carreras. De todos modos, aquí hay que puntualizar una cosa, porque yo me estoy fijando ahora, quería comprobarlo, lo tenía más o menos claro, pero estoy entrando en la lista UEFA que tiene el Real Madrid, que son los canteranos que pueden jugar en esta fase de liga, los que están inscritos, y realmente central del Castilla está Joan Martínez, que Arbeloa le pegó el palo el otro día, quizá por ahí se explica que no vaya más con el primer equipo, pero luego Diego Aguado y Víctor Valdepeñas, que pueden jugar de centrales, son laterales izquierdos realmente a nivel formativo. Es un combo lateral izquierdo central, no hay otro central como tal. Quiero decir que ya desde la base, desde la parte de convocar, desde la planificación. Tampoco te crees sí, bueno, arriba. pero al Mati colocó de lateral a derecho a Asencio teniendo a David Jiménez. Quiero decir, claro, le dio exactamente igual. Y a eso me refiero. Pero bueno, en la lista sí que está, por ejemplo, Cestero, que está haciendo un temporadón de escándalo en el Castilla. Sí que está Thiago Pitart, sí que está
Palacios, que está jugando también de fábula, quiero decir que no ha llevado a nadie, tampoco de los del centro del campo, teniendo el panorama que tienes en el centro del campo. Ya no solamente Thiago Pittar, que me parece la pieza que más puede encajar, es que el resto tampoco. Sí, es que es eso, es que al final ya no solo es que jueguen, sino que por lo menos les convoque, les dé esa importancia, ese rol, que por ejemplo, oye, Thiago Pittar, yo recuerdo que en el principio de temporada, cuando había una lesión, siempre entraba en la convocatoria y ahora, digamos que ha desaparecido de ese panorama de cantera, por así decirlo. No es que juegue, pero al final el hecho de meterle en esa rueda de canteranos. Daba la sensación, y ya voy a despedir a Miguel, que se tiene que ir él, nosotros nos quedamos si queréis 10 minutillos más, Salva y Alejandro, da la sensación de que Xavi quería hacer el nudo y cuando ya tuviera el nudo seguro, ya voy probando cosas. Y da la sensación de que nunca ha sentido que tenga el nudo hecho, ¿no? Y eso quizás es lo que le está costando para asentar sus ideas. No voy a decir imposición del club, pero sí por imposición de la presión que requiere el club, ¿no? De sentar a Jude Bellingham, sentar a Vinicius Junior, sentar a Kylian Mbappé, quitar minutos a Kylian Mbappé, tener que jugar con un delantero que es canterano del Madrid y que a lo mejor es más fácil darle a él, no jugar con Ferland Mendy, que por cierto el otro día estuvo bien, quitarle minutos a Federico Valverde, no dárselos a un canterano. O sea, creo que hay muchas cosas que para ser entrenador del Madrid tienes que saber comerte o tienes que saber fallar. Y él le está costando y esta es la que me parece. Creo que los canteranos, gran parte no es porque él no quiera ni crea, es mi sensación, sino porque creo que como sabe que todavía no tiene armado el equipo, no quiere aún... Va con el freno, claro, con el freno. Como, no tengo todas conmigo en el equipo como para más utilizar un canterano en este aspecto. Pero bueno, dicho esto, déjame despedir a Miguel, que tiene que marcharse. Además me ha hecho todo el favor de entrar hoy. Miguel, nos vemos otro día. Gracias por estar. A vosotros. Y nada, que te queremos mucho, ¿vale? Cuídate mucho, tío. Gracias, Miguel. Chicos, chao. Adiós, adiós. Chao. Se tenía que marchar Miguel un poquito antes, por eso lo hemos despedido, pero nos quedamos aquí. Ibas a decir algo, Salva, perdón, de lo que estaba diciendo. Sí, no, digo, nada, por comentar otra anécdota, como siempre que dices que soy el mayor, por comentar otra anécdota. Tampoco tanto, realmente luego creo que somos de la misma década, seguro. Yo soy del 85. Coño, pues entonces nos sacamos mucho. Me saca 4 solo, así que no son muchos. Me decías, perdón, una anécdota, a ver, cuéntame. Nada, una anécdota tonta, pero que al final lo que estábamos comentando, ¿no? Se parece a aquello que dijo Tosak de que el primer día cambiaría a 10, el lunes ya cambiaría a 6 o 7, el martes 3 o 4 y al final cuando llega el partido juegan los mismos cabrones de siempre, ¿no? Al final se está apareciendo eso y eso tiene que ver también con la presión y con la gestión de vestuario, ¿no? Que entiendo que entrenadores como Xavi ahora pues no tienen tan sencillo eso de, bueno, pues pongo a Thiago Pittar que juegue, oye, y si me cargo entonces a Ceballos, lo voy a desconectar toda la temporada ya, porque eso para él es una hostia, por ejemplo, puede llegar a pensar, ¿no? Entonces, veo que no es tan sencillo y estoy muy de acuerdo con el razonamiento que estábamos planteando, ¿no? Que al no tener todo atado y bien atado, dice, todavía no puedo o no siente que pueda hacer determinadas cosas o tomar determinadas decisiones, como la apuesta por la cantera, antes de y soltarse el pelo y sigue apostando por los de siempre, por no descuajeringar más el vestuario, pero así se navega entre dos aguas, que suele ser siempre el síntoma de un naufragio, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues veremos. Yo la verdad es que los ríos corren muy revueltos. No sé si algo de ayer lo queréis señalar. Yo ayer pegué un buen palo a Bellingham. A mí me parece que has puesto algo de que si se llamara, ¿cómo era? Si se llamara en vez de yo Bellingham se llama Juan Bellido. Juan Bellido, estoy totalmente de acuerdo. O sea, si fuera otro tipo, suplente. Con eso lo puedo decir con otros muchos jugadores. A mí me encantaría poder preguntarle a Xabi Alonso en Petit Comité si no fuese entrenador del Real Madrid. Imaginaros que deja de ser entrenador del Real Madrid. Me encantaría poder preguntarle acerca de cómo ve la figura de Bellingham una vez lo ha entrenado y lo ha visto en el día a día. Me encantaría. Sí. Es el primero por el que preguntaría al 200%. Al 200%. Mira, porque para mí Bellingham es... Justo me ha preguntado justo por Bellingham y por Valverde. Ahora voy a hablar de los dos. Bellingham lo he abierto justo ahora, Pau. Así que, mira, sí. Y además, si escucháis las declaraciones de Xabi Alonso, nada más le dan el banquillo del Real Madrid, alucina con ellos dos. Desde fuera los ve y habla de Bellingham como un centrocampista dominante, capaz de hacer de todo. Habla de Valverde y lo compara con su compañero Gerrard, un jugador capaz de conducir, de pasar, de generar a través del disparo lejano. Y ahora mismo son dos jugadores que en el centro del campo del Real Madrid
si le preguntas a casi cualquier aficionado del Real Madrid que va frecuentemente al Bernabéu, dice que los cambiaban a pelo por Nico Paz mañana. Bueno, pero a mí eso me parece exagerado, ¿eh? Sobre todo Ya, hablando. Yo me voy a centrar mucho en Fede De Valverde. rapetiteros. A mí Fede Valverde me parece que tiene un crédito en el Real Madrid. Yo no estoy diciendo con esto que tenga que ser titular por imposición, estoy diciendo eso. Pero Fede Valverde creo que tiene un crédito en el Madrid que se lo ha ganado a base de dejarse los huevos. Y que además, mal o bien, por lo menos ha reconocido 2 veces que no está bien. Cosa que es muy difícil que un jugador que no va por ahí, no va por ahí. Lo que te estoy diciendo es que Xavi, cuando se imagina ese Real Madrid rock and roll, él se imagina que Bellingham y Valverde van a ser parte importantísimo de ese Real Madrid que juega a dominar. Sí. Y ahora mismo el Real Madrid está siendo incapaz de jugar a esos ritmos altos, a ese rock and roll, primera porque le falta control y calidad con balón, que eso te da la tranquilidad para poder liberarte a nivel de esas transiciones ofensivas, ese caudal que tienes que generar, porque tú tienes la confianza que cuando tú le quieras echar mano al partido lo vas a poder controlar. Este Real Madrid no es capaz de hacer eso. Si echamos un vistazo, por ejemplo, al Liverpool de Klopp, que corría como ningún equipo, cuando el Liverpool de Klopp quería jugar a otra cosa, también tenía los miembros para jugar a otra cosa. Y así los grandes equipos. El Real Madrid de Mourinho, por ejemplo, era un equipo que cuando quería jugar a otro tipo de ritmo, también era capaz de hacerlo. Con Xabi Alonso también a los mandos. Y este Real Madrid no es capaz de hacer nada, no es capaz de controlar en estático, no es capaz de correr. Y ahí esas dos piezas se están quedando en tierra de nadie. Y por eso yo decía que si ahora le preguntas a Xabi Alonso qué opinión va a tener de Fede Valverde y de Jude 3, 4, 5 meses entrada la temporada con respecto a lo que pensaba de ellos al inicio. ¿Qué defectos les puede estar viendo ahora? Un poco de ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿No? Exacto. Y es que a Bellingham me da la sensación de que cuando ves los partidos de él, si le metes una cámara en corto, quitando esa primera parte contra el Barça, da la sensación de que juega un poco como cuando el entrenador le daba al bueno del equipo el peto de comodín en el rondo y le decía que, bueno, que era el apoyo de los dos equipos, ¿no? Cuando tenían los de blanco, la pelota iba con los de blanco y cuando tenían los de azul, iba con los de azul. Pues Bellingham es un poco esa sensación, que es un rol tan absolutamente indefinido, tan anárquico, que después él intenta imponer su juego a través, como lo dije ahí en el vídeo de Las, a través de ese aroma zidanesco que él cree que está por encima del bien y del mal a nivel de calidad, pero es que eso no te da, porque ayer vimos que Unai es un jugador que a nivel de talento es capaz de igualarte cuando eleva los niveles de intensidad. Entonces, o Bellingham empieza a asumir que al fútbol se juega de otra manera, con otros niveles de intensidad, pues que ahora mismo está en tierra de nadie. Es un centrocampista que tú lo ves en los partidos del Real Madrid y no te crees que cueste lo que cueste y no te crees que sea un centrocampista llamado a ser de los grandes dominantes de esta década. Es verdad que a mí me decepcionó muchísimo, me está decepcionando muchísimo. Entiendo que con el nivel que tiene el jugador que es acabará funcionando, porque quiero pensar así. Yo lo que he visto de Bellingham es un jugador absolutamente importante y sobre todo en lo que decía Alejandro, que daba la sensación de que había ciertos jugadores que la llegada de Xabi Alonso parecía que le iban a beneficiar y casualmente son jugadores que peor están funcionando, entiéndeme, Valverde, Bellingham, que yo pensaba que era uno de los que iba a tener. El otro era Camavinga, que ayer, mejora para mí lo que hace Güler, evidentemente, en el terreno de juego, pero es otro jugador que, más allá también de las lesiones, ¿no?, que está teniendo, pero no parece que esté funcionando. Y luego, lo he tocado antes porque quería tocar esos 3 jugadores. Quería preguntar a Salva, ¿qué crees que está pasando con Rodrigo? Sé que lo he tocado antes un poco por encima, lo hemos dejado pasar, pero ¿qué puede estar, o sea, cómo puede ser que un entrenador se obceque tanto en un jugador que ya sentó en el Mundial de Clubes, ¿no? Es que eso me sigue costando entenderlo. Creo que le ve cosas que no ve a otros, le ve que pueden partidos, como al Madrid le está costando tanto abrir partidos y encima acumula, creo que son ya 4 partidos empezando, encajando gol, entonces le da el pánico y creo que solamente ve a Rodrigo como único abrelatas y sigue confiando en que él en cualquier momento pueda desatascar los encuentros. Ya dejó de ser, como bien dice, dejó de ser indiscutible, dejó de ser titular, no es una alternativa. Después del juego también que hizo con lo de Vinicius, ese castigo en el rincón de principios de temporada, que parece que fue hace muchos años ya, ¿verdad? Cuando tocó ese cambio entre uno y otro. Creo que va a seguir siendo una alternativa y que solamente puede optar a ello y veremos, como habéis comentado antes, verano del año que viene si es candidato 100% a salir, así que no creo que
que se haya un jugador clave. ¿Cómo enfocáis el partido del miércoles? Con miedo. Yo ya es que no, yo me espero cualquier cosa. O sea, yo si el Madrid me dice palma en San Mamés, no me extraña. Con reticencia, sí. Encima de hoy. ¿Creéis que va a hacer algún cambio? No sé, después de lo que he visto ayer. Sí, seguro. No sé, ¿o haríais vosotros algún cambio? Alejandro, ¿tú tienes alguna idea clara de, mira, yo, Rubén, esto creo que esto lo tiene que meter en el terreno de juego, tiene que hacerlo porque creo que es lo que podría funcionar a este equipo? Yo te lo dije después del partido contra el Elche, yo optaría por simplificar al máximo el tema de acciones sencillas de valor gol, lo que hemos hablado de Gonzalo, como creo que es alternativa, ni de casualidad la va a probar en el 11, creo que el posible cambio que podemos ver es volver a incluir a Mastantuono como un extremo derecho más al uso. Es el único cambio que yo veo, más allá de que Carreras volverá a la titularidad, y entiendo que la pareja de centrales, visto el nivel de ayer, que fueron lo mejor del equipo, seguirá siendo la misma. No creo que haya demasiados cambios de cara al partido en San Mamés. Y si espero algo del partido es que las individualidades puedan rescatar al Real Madrid del momento que atraviesa. No espero... Ya hemos llegado a eso, ¿no? Ya estamos en ese No espero mucho más. Espero que Mbappé pueda meter el miércoles la que tenga, la que falló el otro día, o tener la suerte de que metas el primer gol como lo metes ayer y no te lo anulen, bien anulado, y que puedas hacer un partido a través de ahí de mínimos. Pero yo, insisto, el Real Madrid que espero las siguientes semanas, incluso los siguientes meses, va a seguir siendo un Real Madrid de mínimos. Incluso en el partido del City no espero un gran Real Madrid. De hecho, espero un Real Madrid bastante más parecido al que vimos la segunda parte en el Clásico que el Real Madrid que todo el mundo esperamos que salga a jugar un partido grande. Pero el Madrid va a jugar a eso, a un Madrid de mínimos, porque yo creo que Xabi Alonso ya no se fía ni de su sombra, no se fía ni de lo bien que ha hecho ni de lo mal que ha hecho, no se fía de nada. Oye, por cierto, no hablé ayer contigo, Alejandro, y aprovecho también salvo aquí. ¿Os pareció penalti lo de Rodrigo? Clarísimo. Yo lo hubiera pitado también, sí. A mí me parece un penalti tontísimo, pero me parece penalti. O sea, quiero decir... Como el 80% son no sé cómo tontos. explicarte. Es un penalti que no tiene fuerza excesiva, evidentemente. No. Pero le hace tropezarse a Rodrigo. Pero le pones el pie en la trayectoria. O sea, no hay otra historia. Tú vas. Es más, ayer ni lo hablamos, pero el gol del Girona viene precedido de una falta clarísima sobre Mbappé. También. Clarísima. Es verdad que Mbappé se cabrea. Es una falta que al principio parece dentro del área y es fuera. Es una falta clamorosa. Creo que es Hugo Rincón en esa acción el que va a esa acción defensiva, no estoy seguro 100%, pero es una falta clarísima. Que yo creo que el Real Madrid no está como para entrar en este tipo de películas. Fíjate que ayer ni te lo pregunté para que veas. O sea, es que Pero me parece penalti claro sobre Rodrigo y me parece que es falta sobre Mbappé. Más allá de eso, yo creo que el Real Madrid, ayer el empate es justo. Sí. Fíjate los problemas que tiene el equipo, que el tema arbitral, incluso siendo grave, porque puede condicionar el resultado perfectamente, lo dejamos en un segundo plano. O sea, que para que la gente se haga una idea de la... Pero es que el principal problema del Real Madrid ahora mismo es el Real Madrid. Ayer dijiste esa frase, me gustó. Mira, no la rescate, pero bueno, aquí la has dicho. Aquí la has dicho, igual luego la junto. Chicos, no os voy a quitar más tiempo. Ya son las 6 de la tarde. Os he dicho una horita que hemos estado. Lo hemos pasado muy bien, lo hemos analizado muy bien. Bueno, muy bien. Estamos en una etapa. Bueno, nosotros personalmente no podemos estar mal, ¿no? Estamos bien. A mí me parece que juntarnos aquí 4 personas del Madrid, claramente el Madrid, y tener esta versión autocrítica y este tipo de debate que tenemos siendo tan crudos, a mí me reconforta y me reconecta con el madridismo que yo entiendo, que es el madridismo en el que yo me... No echar todos los problemas aparte, no buscar... En absoluto. Yo he hablado hoy y tengo... Mi suegro, por ejemplo, es futbolero, es muy del Barça y sabe muchísimo de fútbol. Ahí va, hostia, ¿cómo llevas eso? Sí. Pero sabe muchísimo de fútbol. Y él, por ejemplo, el otro día ayer estábamos contándonos las penas. Tomando café, él me hablaba de los males del Barça, yo de los males del Madrid, y eso que el Madrid no había jugado todavía. Que hubiesen sido mayores si hubiésemos tenido la conversación hoy. Pero a mí me reconforta hablar de este tipo de cosas, de hacer crítica. Tú cuando te sientas delante de la tele, por mucho que seas de tu equipo, ayer el que se sienta a ver el Madrid a las 9 de la noche, a las 9:45 se quiere arrancar los ojos con una cuchara. A mí me pasó. Yo he de decir que estaba en la redacción
marcó el Girona y me fui pues quedaban un par de minutos. Me fui directamente a calentar la cena. Digo, mira, luego tengo que hacer el directo, voy a calentar la cena, hago un pis, tal. O sea, es que ya era desesperación porque, más allá de que creo que el Madrid merecía más el gol que el Girona, puede ser, es la sensación constante de te van a hacer daño, te van a hacer daño, te van a hacer daño, te van a hacer daño. Y eso, evidentemente. Yo sigo pensando. Mira, antes he hecho una pregunta, os la hago a las dos antes de irnos. A mí me sigue gustando más este Madrid que el del año pasado. ¿Vosotros os gusta más este o el del año pasado? No estoy diciendo que os encante, pero entiendo que es que yo el año pasado, a mí el del anterior, a ti más el del anterior. No, a mí me gusta más este Real Madrid el que veo esta temporada que el de la temporada anterior, porque creo que sí que hay cierta corrección en algunos conceptos a nivel de repliegues, a nivel de transiciones defensivas, a nivel de este tipo de cosas, aunque no la estamos viendo mucho estas semanas, porque contra el Elche falló. Sí. Ayer, por ejemplo, es un desastre la transición defensiva que hace el Madrid para que Unai remate en la frontal. Una cosa que estaba haciendo muy bien el Madrid este año, por cierto, defender la frontal del área. En el Clásico, por ejemplo, lo vimos y lo hizo muy bien el Madrid y lo estaba haciendo muy bien. Pero hay ciertas cosas, ciertos básicos que esta temporada se están cumpliendo y la temporada pasada no se veía. Pero a nivel balón, a nivel lo que hace el Real Madrid con balón, yo creo que es prácticamente un equipo paralelo al de la temporada pasada. Pero claro, sin balón ha mejorado un poquito. Sí. Yo estoy de acuerdo. Solo le salvo ciertos tramos y ciertos conceptos, como ha dicho Alex, de ciertas correcciones o intenciones que el año pasado también veíamos un Madrid, estábamos acostumbrados también a un Madrid en decadencia, ¿no? Sabíamos el final, pero tampoco esperábamos una resurrección o ciertas cosas, ¿no? Entonces, me quiero quedar con ciertos tramos y ciertas correcciones de esta temporada. Aunque sí que me preocupa bastante que siempre hemos hablado de Ancelotti como un entrenador que en la dirección del campo no estaba demasiado acertado casi nunca, salvo los cambios básicos, por así decirlo, los cambios ya puramente de remontadas, de acumular gente arriba y demás, que esos cambios, incluso Xabi Alonso está fallando en eso, pero era muy básico en eso Ancelotti. Pero es que en la dirección de campo me está pareciendo que está dejando muchísimo de ver Xabi Alonso este año, muchísimo de ver en cuanto a darle matices al equipo, en cuanto a buscar sinergias en los cambios, a encontrar ciertos revulsivos. Lo que hablábamos ayer, Rubén, es que para mí un equipo que tiene tan poco gol, que no haya intentado meter en la rueda a Endrick o a Gonzalo, de verdad, es sangrante. Aunque sea por probarlos, aunque sea, te estás dando tantas pruebas, prueba eso. Pero incluso probarlos en contextos de partido que tienes absolutamente dominados. Es que a Endrick lo prueba mínimamente con 4-0 contra el Valencia. Es que no tiene ningún tipo de sentido. Además que no, tampoco es un buen ensayo. Porque el equipo está de otra manera. Pero por lo menos lo metes un poco en la rueda. Si Endrick, por ejemplo, el día del Valencia le das media hora, 35 minutos y mete gol, y el día siguiente le das 15-20 en un partido un poquito más complicado y lo metes en dinámica, ganas a un jugador. Es que lo contrario es tirarse piedras contra tu propio tejado. Porque si me dices es que le está quitando minutos a un Brahim colosal, como el de la primera temporada que tuvo en el Madrid, o un Mastantuono que ha tirado la puerta abajo, o a un Rodrigo que te suma como te sumaba antes, vale, pero es que lo que estás probando no te está funcionando por ningún lado y sigues insistiendo en un perfil de cambio que cuando saca la tablilla el cuarto árbitro en el Bernabéu, yo creo que más de uno se le caen, con perdón, los huevos al suelo en el Bernabéu. Bueno, el caso es que la cosa no está bien. Veremos a ver si el miércoles la cosa mejora un poquito, ojalá que sí, y sea el principio del cambio. Yo siempre intento coger los partidos como, venga, hoy es el principio del cambio. Hoy se va a cambiar, hoy de repente va a marcar Vinicius de chilena a pase de Mbappé de cabeza. Por cierto, marca goles de Mbappé de cabeza, que hay gente que no me decía que no. Y se va a abrazar luego Vinicius con Xabi Alonso y se van a morrear y va a quedar todo precioso. Pero bueno, no pasa. Salva y Alejandro Ruiz, muchísimas gracias a los dos por haber estado hoy con nosotros y ¿vale? Cuidaos mucho, Salva. Igualmente. Alejandro, adiós, os quiero, adiós. Acabamos ya trifulca, como siempre, grandísima trifulca porque tenemos a los mejores. Hoy Salva, Alejandro y Miguel Ángel Burgos ha tenido que marchar un poquito antes. Pero bueno, está muy bien, Gracias a todos de corazón, de verdad, los que habéis estado.